Pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en el horario, el lugar donde nos hagas el grandísimo favor de vernos y escucharnos. Hoy estamos en un programa que se llama De Tocho Morocho dentro de Emociones en Equilibrio. Es un hoy día muy contento porque algunas veces yo me imaginé que el invitado de hoy y yo podíamos hablar de esto que vamos a hablar hoy, de algunos libros que por lo menos a mí, en el libro que vamos a hablar hoy, me impactó y ha sido parte de este complicado proceso de autoconocerme, de recuperación, de aceptación y sin más preámbulo, nuevamente bienvenido Itzigua Pescalera, el señor Pachuli, el actor de los cuentos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy agripado, mi querido Juan Carlos, pero muy bien, gozando de un clima que me encanta, me fascina, frescachón, nubladito, lluvioso, pero si nada más me mojé las patas, oye, ¿por qué me duele la nariz? No sé. Es Y tan correcto. contentísimo de estar aquí con ustedes. Sí, padrísimo. Y eso de Tocho Morocho ¿Qué, está qué? padre. Está padre de Tocho Morocho. Fíjate Eh, que te iba a comentar lo siguiente. Em, Sé que tú eres un experto en este asunto del hablar, del comunicarte, y me encantó la idea de que tú y yo tengamos este tema. Les voy a decir a la audiencia que vamos a analizar un poquito con el tema de las enseñanzas del caballero, el libro de Robert ujú. Fisher, del Caballero de la Armadura Oxidada. Y de que empecemos, me gustaría empezar con el final. Fíjate, qué curioso lo que voy a hacer. Y dice así, Mm, porque ahora el mm. caballero era el arroyo, era la luna, era el sol, podía hacer todas las cosas a la vez y más, porque era uno con el universo, era amor. Entonces, esto me dice que al principio no lo era. No lo es. No lo era, ¿no? Y entonces aquí empezamos, te cedo el micrófono para que nos des tu impresión, tu vivencia con todo este evento literario que yo creo que marcó eh, o ha marcado a muchas generaciones con la experiencia del caballero. Adelante, Ichihuape. Ay, gracias, mi querido Juan Carlos, señoras, señores, damas, caballeros, calabazas, chilacayotes que los acompañamos. Fíjense nada más que este libro llegó a mis manos porque fue un bestseller hace montones de años, como 25, no sé cuántos Más o años tenga menos. ya de haberse editado. Eh, y me llamó la atención, lo leí, me pareció verdaderamente, pues, curioso, divertido, eh, pero no entré en conexión con él sino hasta muchos años después, cuando Ok. mi propia armadura fue desarmada por las lágrimas mías de caballero andante de la triste figura, como os dije, de Don Quijote, Don Miguel de Cervantes Saavedra. Eh, Robert Fisher es un guionista estadounidense, guionista para películas, guionista para comediantes, etcétera. Y escribió esto como libro de autoayuda. Me parece una forma muy correcta, muy útil de dar algunos consejos de vida.
sobre todo en una época, mi querido Juan Carlos, en las que no sé si te, vaya, claro que te tocó, pues somos de la misma rodada, aquella Más o época menos. en la que hace 2 décadas y un lustro estaban surgiendo la circunstancia de las informaciones de mensajes para personal corporativo, de buscar la excelencia, de buscar el triunfo, de no aceptar un no como respuesta. De la calidad No, total, ¿recuerdas? de la calidad total, del ser excelente, como decían así de broma, excelente, no excelente, sino excelente, de esa época de la programación neurolingüística, en la que solamente basta decir, es fácil, puedo hacerlo, lo voy a lograr. No hacer, no aceptar un no como respuesta, tener La críticas dianética, ¿te agresivas. acuerdas de la dianética? Ay, no, no, sí, bueno, sí me recuerdo la palabra, pero no el, no el contenido, pero sí, sí recuerdo. Ah, lo de el pensar, ¿no? El poder de la mente, Es ¿no? correcto. Ándale. Bueno, pues sí, esa época surgió este libro que me llamó ahora sí poderosamente la atención teniendo antecedentes porque fue como una reacción ante la circunstancia competitiva, descarnada, cruda, cruel, cruenta, desleal, utilitaria de las personas que participaban en un corporativo para tratar de ser altos, para tratar de ser exitosos y tratar de ser mejores que cualquiera de los demás. Una circunstancia en la que el individualismo se peleaba a codazos en contra de la comunidad. El ensimismamiento se abría pasos a patadas en medio de la sensibilidad y la circunstancia del egoísmo a ultranza dejaba a un lado pues los ideales más caros, es decir, más importantes, los ideales más caros de la espiritualidad y de la filosofía y del ideal humano. Resulta que en esas épocas, en verdad, y a través del tiempo, ¿cuántas veces no hemos escuchado eso de el padre de familia que sale muy temprano, llega muy noche, encuentra a los hijos que ya se van a la escuela o que, o que ya están dormidos, que es cuando él ha llegado, y que de repente tiene una circunstancia difícil en su familia, que le reclaman su ausencia, su despego, y él dice, pero es que yo les di todo. Pues bueno, pues de eso versa el caballero de la armadura oxidada. Hablan de un Correcto. caballero de esos medievales con coraza, peto, Quijote, eh, yelmo, visera, todo perfectamente bien armado, dispuesto a salir al campo de batalla, a las cruzadas, a la guerra, conquistador de 1000 castillos, siempre leal con el rey, en una cuestión en la que, bueno, relumbra tanto su armadura, mi querido Juan Carlos, y gente que nos escucha y nos acompañamos, relumbra tanto su armadura que hay gente que no sabe distinguir si el sol entró, salió por el este o está en otro lado, porque es tanto que, bueno, relumbra como el sol. Ya no sabe ni para dónde hacer. Y desde luego, pues uno se engolosina, ¿no? Uno se engolosina y al rato ya esa armadura es lo que nos causa identidad,
ya es señal de trascendencia, de importancia, de carácter. Es por lo que nos conoce el mundo. Entonces, pues el caballero decidió que pues mejor ya no se la quitaba, porque Pues sí. pues total, en un momento, de un momento a otro podía salir al campo de batalla de nuevo, aparte de que cómo le gustaba estar hablando de sus aventuras y sus lances heroicos y de sus gestas. Uy, a tal grado que cuando su esposa, Julieta, quería hablar, no, él ni caso le hacía. No, no es que Fisher lo escriba aquí así de ni caso lo hacía. Yo como lector interpreto lo que dice el escritor según palabras. No, ni caso le hacía. Decidió entonces ya no quitarse la armadura, pero ay, ay, ay. Eso de ser tan prestigiado en salvar doncellas que a veces no deseaban ser salvadas, ¿eh? Eso de conquistar castillos, pues va muy en contra de dejar dormir a la compañera, porque él se acostaba en la cama con su pareja con toda y armadura, y ella la pasaba muy mal, de tal forma y a tal grado fue que el hijo, que ya no recuerdo cómo se llama, eh, ¿cómo se llama? Ahorita se Ahorita me te fue. lo, Oiga, te lo digo. Ahorita me acuerdo. El hijo tampoco ya no conocía a su padre. ¿Por qué? Porque tenía siempre la visera ahí puesta, Cristóbal, como si es no mi mal padre, recuerdo. Cristóbal, parece, Sí, Juancho, Cristóbal. Eh, ¿Y cómo es mi padre? Porque siempre tenía la armadura y desde luego el yelmo con la visera bajada. ¿Cómo es mi padre y su madre, dolida, fastidiada, le enseñaba un cuadro que estaba cerca de la chimenea y mira, él es tu padre? Porque ya no le veían la cara, ya no, ya no lo hasta tal conocían. grado, ya no lo conocían, hasta tal grado, híjole, que verdaderamente ya resultaba un problema. De repente, en una de esas, quiso subirse la careta del yelmo este caballero y no pudo quitarse la careta. Fíjate nada más que simbólico, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos quedado atorados con la careta puesta sin mostrar el rostro real? Híjole, qué friega. Con la careta puesta, no pudo, y entonces la mujer tenía que alimentarlo, moliéndole la papilla de cordero y metiéndosela por las rendijas de la visera. Y le decía, pero bueno, es que ya estuvo suave, ya no se puede ya no podemos vivir así, tú te vas a cada momento, ya no te conozco, no te quitas la armadura, no me escuchas, porque él, aparte de estar hable y hable y hable y hable, sin escuchar a los demás, cuando ella o su hijo hablaban, pues se bajaba la careta o se quedaba dormido, no escuchaba a madres de nadie. Ensimismado. Y ensimismado en una forma por demás egoísta. Hasta que ya no pudo quitarse la careta y dice, es que yo no me puedo quitar la careta, y ella harta le zorraja el plato de papilla de cordero en la cabeza y dice, pues si no te quitas la careta y la armadura, me voy con mi hijo a otra parte y no nos ves más. Entonces ya se preocupó el caballero, ya se preocupó verdaderamente, porque si Julieta amenazaba con todo y de que siempre sale uno como caballero es que yo les doy todo, es que de dónde crees que salen los castillos que habitamos, de dónde crees que son los nuevos caballos,
es de todo lo que he hecho por ustedes, de todo mi esfuerzo. Ya cuando no bastan estos discursos, ya cuando las cosas se ponen peliagudas, ¿qué hay que hacer? Bueno, tomar decisiones. Acudió con el herrero, el hombre más fuerte de todo el pueblo. Eh, y, y ya cuando llegó con el herrero, le dijo, oye herrero, fíjate que tengo un problema. Y el herrero, así sin pelos en la lengua, dijo, no, tú eres un problema, no tienes un problema, eres un problema. Pues quiero quitarme la armadura, pero no puedo. A ver, de repente usa sus herramientas, sus tenazas y cuanta cosa, y no puede. El herrero no puede, bueno, ni un ápice, nada, ni un poquito, ni un tornillo le puedo. Mira, ven a verme eh, ya mañana, porque ahorita ha sido un día difícil, muy cansado, y tal vez mañana. Ni al otro día, ni al otro día no le puede quitar para nada la armadura, aún siendo el hombre más fuerte del pueblo, el herrero, no puede. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues se dirige hacia la corte del rey, que ahí lo presentan como si fuera un rey urbano, porque dice, pues en la zona más elegante del pueblo, en la zona más elegante de la localidad, busca al rey diciendo que va a salir, pero le dicen ahí que el rey salió a una cruzada. ¡Ay, no me invitó! ¡Qué barbaridad! Entonces se encuentra con Bolsa Alegre, el bufón de la corte, que le Es recomienda correcto, con que el vaya a ver el bufón de la corte. El bufón. Una Sí, acotación, una de las frases que más me impactan de esta obra es cuando Bolsalegre, al verlo, ajá. le dice, sos una imagen triste de ver. Ah, sí, eh, este, eh, se lo dice, se lo dice en verso y, y bueno, aparte de que así como pegando una rabieta el caballero porque no le pudo quitar la armadura, el herrero da un pisotón y le pisa un callo, lo mismo a Bolsa Alegre, lo mismo hace. Después de eso le da un pisotón. ¡Ay! Ah, y es que se comprende perfectamente bien que en muchas ocasiones ante la insensibilidad no sabemos a quién les pisamos los pies, ¿no es cierto? Mm, ¿Correcto? y dice que busca a Merlín, que está en el bosque, pero dice, pero ¿qué parte del bosque? Si es extensísimo, es extensísimo. Pues eh, ahí, ahí, Búscalo. búscalo, búscalo. Por ahí alguien dice, busca y encontrarás. Pues así, él de, desmejorado, dado a la cachetada, después de meses de estar trotando en su caballo, que él de repente no sabía que no sabía nada. No sabía ni para dónde quedaba el norte ni para dónde el sur. Era toda una aventura alimentarse. No sabía si una valla era venenosa y otra, vaya, no sabía de la vida real nada, Correcto. nada. Por eso que me pongo a reflexionar y a rememorar a todas las personas que también hubo una época y creo que hasta la fecha dicen, eres un guerrero, eres una guerrera, no te des por vencido, puedes con más. La experiencia me ha enseñado, mi querido Juan Carlos,
que un guerrero no sabe hacer cuando termina la guerra, qué hacer cuando termina la guerra. Eso me lo ha Correcto. enseñado de la forma más Se cruda entrenó para y eso, dura nada más. la pícura existencia, pues es un guerrero. Y ahora, ¿qué es lo que se come? ¿Para dónde queda? ¿Cómo me oriento? No es nada más, ahí está el ejército enfrente, sino ¿para dónde me oriento? ¿Qué como? ¿Qué hago? ¿Por dónde voy? ¿En dónde estoy? ¿En dónde estoy? ¿Para dónde voy? Esas son preguntas, premisas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Son preguntas básicas para todos los que transcurrimos en esta pícara existencia, fíjate. Total, un día, por causalidad, por diosidad o por puritito milagro, llega, se queda dormido sobre su caballo, entiendo, y de repente al despertar ve a Merlín con una túnica blanca, rodeado de animales, de los animalitos del bosque. Válgame, ¿cómo es que los animales pueden localizar a Merlín y yo, el caballero, no? Bueno, tiene como mayor noción, ¿no? Es recibido por Merlín que le hace ver con palabras muy directas, porque eh, esta novela está llena de frases muy directas, entreveradas o acompañadas por una historia de cuento, muy directas que el caballero había vivido en una mentira, que no se conocía, que era una persona egoísta, que era una persona que no tenía noción ni empatía de los demás, hacia los demás. Y entonces dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Pues primero alimentarte, viejo, porque estaba más flaco que perro de rancho. Y bueno, le acerca un líquido y dice, pues viértelo acá por la rendija de la visera. No, dice Merlín, es muy valioso. No, esto es muy valioso. Corta una caña y le hace un popote. Y al principio al caballero le parece muy desagradable esa cosa. Pero después le va transformando el gusto hasta que finalmente cuando agota la bebida le parece delicioso. ¿Qué es esto? ¿Podrías hacerte millonario con esto? ¿Qué es? Vida, dice Merlín. Es vida. Ah, dice, ay, qué buen invento. Eh, deberías patentarlo. ¿Cómo se llama? Pues yo le llamo popote o pajita. O Eh, pajita. pero, pero, pero dice, esto es vida. ¿Sí te has dado cuenta que, mira, una de las cosas como derecho de lector que tenemos todos mundos, mi querido Juan Carlos y público que nos acompaña, es tener el derecho a diferir de las lecturas? Señal de Claro. que recapacitamos, ¿sí? Resulta que dice Merlín, ¿sí te has dado cuenta que al principio la vida es, no es agradable? Y conforme la vamos viviendo, resulta que la vamos apreciando más y nos vuelve y le tenemos mejor gusto. Cuando la vamos aceptando, creo que lo... Dicen, ah, pues sí. Digo, difiero porque de repente hay quienes les sucede al contrario, que tienen magníficos recuerdos de la infancia y al final momentos muy, muy amargos.
precisamente por eso, porque no se está en la conciencia de aceptar la existencia, ni de asumirla, ni de tener la capacidad de admitir qué es lo que tiene solución y qué es lo que no, y de aceptarla como la vamos ¿Cómo es? transcurriendo, ¿no? Tomando decisiones, tomando acciones. Correcto. Hay quienes, por eso te digo que de repente, hay quienes de repente llegó un momento en el que es la dulzura de la infancia, los conflictos de la adolescencia, la guerra de la adultez, y de repente llega quienes le viven como amargura de la senectud, o al revés, que dicen, al final creo que he encontrado que aprendí a cómo vivir, aunque ya estoy en la última recta de mi existencia, pero aprendí a vivir muy bien. Entonces digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Pues yo extraño a mi familia, quiero ver a mi hijo, quiero ver a Julieta, mi mujer, los extraño. Mira, ya que se sentía un poquito más fortalecido, dice, pues es que me necesitan, les hago falta, me hacen falta, yo creo que podría irme. Dice, bueno, podría regresar, pero definitivamente ¿a qué regresas? ¿A qué regresas si no has solucionado tu vida? En pocas palabras, ¿no? ¿Es Eh, correcto? pues, bueno, puedo regresar por donde vine, porque Merlín le dice que encontró la vereda. Pero ¿cuál vereda si llegué por pura casualidad? Es que todos tenemos un camino. Pero si regresas ahorita como estás, por ese mismo camino, te vas a encontrar con celos, inseguridad, resentimiento, ¿sí? Volver por el mismo camino que nos llevó a ese momento de parteaguas, regresar sin estar aliviados, curados, abiertos, desarmados, puros, nos convierte en personas resentidas, odiosas, odiadas, Inseguras. inseguras. Ok, Entonces, a mí me gustaría aquí hacer ajá, una pausa y hacer un pequeño recorrido. Me queda claro que esta parte tan ingeniosa de ponernos en un contexto de un cuento y un caballero, es muy agradable, ¿no? A mí me fue atrapando la lectura, sí, cómo lo manejó, pero la verdad es que a la gran mayoría, y también de acuerdo contigo que no a todos les ha tocado en la vida como al caballero, pero a una gran parte de hombres, en este caso hablando, que yo creo que aquí se amalgaman varias cosas. Lo que él cree que tiene que ser un hombre o un caballero, lo sí, que la sociedad dicta que es tener éxito, poseer castillos, salvar doncellas y todo eso. Si lo ándale, transportamos a la actualidad es, ¿qué estudiaste? ¿Cuánto tienes? ¿Qué coche tienes? ¿A dónde van tus ándale, hijos a la escuela? Bla, bla, bla. Y en sí, ese andar, él se pierde y utiliza máscaras que ya no se puede quitar y que se convirtieron en la armadura y esta apología está perfecta. Pero yo creo que sí, aquí, hasta donde vamos, hasta donde no sé, has comentado del libro, es el proceso tan doloroso de empezar a darte cuenta de que no eres quien eres y que ándale, tiene que pasar un evento, una crisis, en donde tus áreas de vida se empiezan a afectar. Ya no fue invitado por el rey, su esposa ya le reclama, cuando va buscando ayuda le dicen eres un problema, eres una imagen triste de ver,
y él creía que lo que era correcto. Y yo creo que hasta aquí muchos nos empezamos a identificar en ese proceso tan doloroso. Y a Así. donde, y a donde llegaste al punto exacto es, ok, ya estás aquí, no tanto por querer, sino porque ya no tienes otra opción. Me encontraste por el destino, por Dios, por un milagro, por Ujú. diosidencia, por lo que sea. Pero a partir de aquí, si tú regresas, vas a encontrar lo que acabas de mencionar. Entonces, a mí me queda ahí y me instalo en el difícil Ajá. resolver si me quedo a descubrir por qué llegué hasta ahí o con el pequeño alivio, tal vez, de esta pequeña catarsis, de este, tal vez, retomar en mi mente algunas cosas y no mejor regreso porque me necesitan o porque los necesito. Este momento es crucial. Es, Sí. si te regresas, va a estar peor y si te quedas, va a doler, pero hay gran posibilidad de cambio. Te dejo continuar, por favor. Sí, así es. Llega el momento en el que hay un momento de un parteaguas. O te llenas de gloria o te llenas de caca. O nos llenamos de gloria o nos llenamos de caca, porque si no, las cosas empeoran y el cuerpo muere o el cuerpo se cura. Siempre. La crisis de sanación es así, a tal grado que cuando en una situación de enfermedad sentimental, decir es que cómo me voy a tratar, por qué voy a estar en tratamiento si la gente me necesita, si me hacen, hago falta en la casa, no pueden vivir sin mí, les dice Merlín, respecto a los dones que él decía, es que yo soy una persona compasiva, amorosa, buena, bondadosa, generosa. Ajá, muy bien. Sí, eres bondadoso, generoso. Ese es tu don. O por Pero lo un menos su don que se intención. da, pues sí, es lo que dice, ¿no? Todo mundo, uy, nos volteamos como calcetín hacia los demás, nos convertimos en carpa y damos la mitad de nosotros mismos, decía Aristófanes en una comedia. Pero llegado el momento, dice, esos dones, si se ofrecen sin ser aceptados, lo que resulta es una carga. Todo don que es ofrecido sin ser aceptado es una carga. Mira, dice, escríbele una carta a tu hijo y a ver si haces tanta falta como piensas. Pero ¿cómo una carta? Pues sí, aquí una paloma mensajera que se llama Rebeca la va a llevar, pero ¿dónde va a encontrar? Oh, ella no está hecha para la cazuela, no te preocupes, va a encontrar tu dirección. Le escribe una carta, pasado un tiempo de desesperación, recibe la respuesta. Con mucha incertidumbre. La carta está en blanco. ¿Por qué? Porque su hijo no lo conoce. ¿Cómo va a hacer falta a alguien a quien no conoce? Que nada más es un retrato. Le pesa tanto y llora tanto que bueno, ya se ahoga dentro del yelmo, imagínate, tantos años. Negando la realidad en esa armadura que lo insensibiliza y sin embargo, qué maravilla el de repente romper en las primeras lágrimas, no de autocompasión, pero sí de sensibilidad, de llegar el momento.
y nos ha sucedido llegar el momento en el que nos derrotamos. Y para un caballero, en sentido figurado, las derrotas a veces son las mayores victorias, mi querido Juan Carlos. Correctamente dicho. Total que pues vas a tener que transcurrir por un camino. No puedes regresar por el mismo camino al que llegaste. Está visto que no te conocen. ¿Qué te van a decir si no te conocen? Tu hijo no te conoce. Vas a cruzar el camino de la verdad. Me encantó ese título. Eso me encanta, el sendero de la verdad. Sendero El de la Verdad. sendero de la verdad. Ah, bueno, muy bien. Y la ardilla que le alimentaba dándole las nueces Nueces. masticadas, lo acompañaba, y también Rebeca, la paloma mensajera, porque pues para tener apoyo, ¿no? Si no podía bastarte a sí mismo, esa es la crisis de tratar de curar, perdón, un alma no se conoce a sí mismo, ¿cómo diablo se va a alimentar? Total, No, pero además este, aquí me gustaría hacer una acotación, es, ajá, solos no podemos. Él requería de la gente que lo impactó al decirle su verdad, después de un maestro o un guía y de algunos acompañantes en el proceso, que en este caso se eso, simboliza a la ardilla y a Paloma, y me ajá, que solo por uno mismo, por muchas ganas, no se puede. Que nos acompañen, así, nos digan lo que precisamente va a descubrir él en el sendero, la verdad, que la verdad duele. así es. Sí, habiendo vivido en una mentira, habiendo vivido en una careta, en una armadura, ¡ay! Duele. Está uno expuesto a los elementos, ¿no? En fin, y lo acompañan a cruzar por el sendero de la verdad. Eso sí, Merlín dice, convócame, yo estaré, pero así nomás sí, oye, pues, no es algo que resulte extraño para ningún mago de verdad. Tú no te preocupes. Bueno, y debe encontrarse con tres castillos. El castillo del silencio, el castillo el silencio, el castillo del conocimiento y el castillo de la voluntad y del arrojo, ¿es así? ¿Correcto? Bueno, pues resulta que el castillo del silencio lo localizan después de haber vuelto a llorar mucho, porque cómo se llora en esas transiciones, cómo se llora, cómo se duele uno de las circunstancias tan precarias que estamos eh, en esos conflictos tan importantes para el que quiere estar sano. Uy, es como una herida, ¿sabes, Juan Carlos? Una herida que de Entiendo. repente se infecta, se encona y hay que volverla a abrir para poder drenarla y exprimirla y que vuelva a sangrar para que cierre bien y se cure. Correctamente. Total, en una de esas descubre que después de tantas lágrimas parte de su careta, del yelmo, se cae. ¿Por qué? Porque tanto lloró que se oxidó y se deshizo y se cayó, despierta y viendo, ve más claro el cielo, ve más luz. Ay, pues es que se cayó parte de la careta. Y de pronto ve el castillo del silencio, dice, yo esperaba que fuera un poco más grande, no tan común. Y dice Rebeca la paloma, ustedes los seres humanos esperan,
nosotros los animales aceptamos. Sí, Tal qué cual. enseñanzas, ¿verdad? ¿Mandé? Qué enseñanzas en las frases de Sí. ardilla y de paloma. Ay, sí, esta Rebeca dice, porque resultó además toda una sorpresa cuando empezó a hablar con los animales, Es correcto. ahí mientras se restablecía con Merlín, porque dice, ¿qué diablos? Estoy hablando como una ardilla y luego estoy hablando con una paloma, y dice Merlín, es que estás captando la vibración de la vida. Ahora nada más espero que puedas hablar después con las flores, dice. Sí. Eh, Oyes, en rápido, esa enter. ya tengo el dato del tercer castillo que también tenía duda. Es el Ay, castillo de la voluntad y la sabía. Bueno, osadía. dice, eh, ustedes los humanos, ay, esperan mucho. Es decir, todavía creamos adivinaciones, especulaciones. Ay, yo me lo imaginaba más alto, yo más bajo, yo más, etcétera, más espectacular, más sencillo, más, etcétera. Esperamos mucho. Y bueno, pues entonces resulta que ha de ingresar. Y Rebeca la paloma y Ardilla dice, nos vemos del otro lado. Ay, que no me acompañan. No, es el castillo del silencio. Y el castillo del silencio ha de ser transcurrido por cada uno de nosotros. Esto me recuerda, mi querido Juan Carlos, a la escuela, eh, creo que la socrática, aparte de decir, o de Arquímedes, no me acuerdo. Sócrates decía, conócete a ti mismo. Y Arquímedes en su escuela científica y filosófica imponía 3 años de silencio a los alumnos recién aceptados, que solamente No sabía. podían escuchar. Fíjate, sí. Eh, y en muchas escuelas iniciáticas eran, porque ahorita pues ya ha cambiado algunas cosas según tengo entendido, eh, son impuestos silencio Ok. con una Fíjate forma que, de reflexión, de aprendizaje, de reconocimiento. fíjate que me gustaría que acotar algo. Eh, Hace unos años, el primer guía que apareció en mi vida, mi primer Merlín, digamos, Ajá, que continué viéndolo y que me asesoró por mucho tiempo, él ya falleció, Dios lo tenga en la gloria, Tony Coya. En una de las últimas entrevistas que tuvimos, pláticas, me comentó que él tomó un retiro del silencio en ajá. Colombia. Y fíjate, te voy a platicar, esto es muy breve. Es Ujú. en un bosque precisamente, había unas cabañas que no tenían, ¿qué te diré? En cada hectárea había una pequeña, no había luz, nada más tenía él un sanitario, una cama y un monje en ciertos horarios le llevaba los alimentos. El Ajá. objetivo era estar en silencio y hacer caminatas todo el día. Dice que después de ese proceso que duró creo que 15 días, leyeron los tratados de humildad de, ay, ¿cómo se llama un santo según esto? Ahorita lo recuerdo, pero Ajá. que le ayudó muchísimo. Y con esto cierro, porque esta acotación que diste de esta escuela y cómo lo manejaban antes, que siguen manejando en algunos momentos los retiros del silencio, que es donde Sí. vamos a encontrarnos, y ahí acabo mi participación para que continúes. Pues mira, eso del silencio
sí se transcurre. Ay, puedo sonarme bien la nariz porque me Claro estoy. que sí, no te A ver, preocupes. permíteme tantito. Sí, no te preocupes. A ver. Ahora sí, ¿dónde nos habíamos quedado? Y Que desde yo, entonces mi vida ha cambiado. Ah, yo acababa de mencionar ajá, eh, sí. del silencio y tú volvías a retomar el castillo del silencio. Sí, pues ingresa y está todo oscuro, eh, lleno de miedo. Le tiemblan las rodillas, así que le castañetea la armadura, tiqui, 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 y le suenan los fierros. E intenta cantar canciones de batallas, intenta silbar como para paliar la cobardía, pero al final, pues ya no hay más que hacer y se encuentra con el rey. Oiga, rey, ¿usted aquí? Sí, sí, fíjate que aquí vengo cada vez que puedo, pero me dijeron que estaba en una cruzada. Ah, eso se lo digo al pueblo porque me parece que es lo mejor que puede comprender, pero yo vengo aquí a retirarme en silencio. Cosa que, por cierto, Juan Carlos, ahí me pareció sinceramente muy manipulador por parte del rey, porque avisarle al pueblo que es que va a una cruzada, a una gesta heroica, a un lance guerrero, siendo que se va a buscar en silencio un camino no de sabiduría, eso es una manipulación por parte de, como se hace actualmente. No dejaba de ser Eh, gobernante. exacto. Ay, voy a hacer una gesta heroica en pro de la nación y de mi reino y voy a traer, en vez de decir, voy a buscar la verdad. Y fíjate que eh, yo creo que es más deber de un buen gobernante decir, voy a reflexionar, en vez de decir, voy a hacer gestas heroicas para gloria del pueblo. Por eso me parece muy manipulador. Ahí sí yo digo, ay, fregado este autor, qué manipulador te viste, canijo. Pero bueno, en fin, no, y Rey, pudiéramos ir juntos, acompañarnos, ¿no? Cada quien debe ir solo. Entonces, ocurre que el rey encuentra una salida en donde menos lo esperaba, parece que desaparece por una pared, una puerta oculta, mientras que este se queda, se queda reflexionando y está pensando que le da muchísimo miedo estar solo, que le da mucho miedo eh, incluso ser criticado. No sé si en ese momento lo dice o en un pasaje anterior, eso de que él se sentía tan guapo y que de repente la nana le dijo, oye, tú eres una cara que solamente una mamá que te ama puede aguantar, que se sintió tan desilusionado, tan criticado, tan burlado, y que por eso él sacó por conclusión de que él buscaba entonces sobresalir, porque luego la imagen que damos puede ser desalentadora, puede ser lo que no se espera de nosotros, pero en ese afán, eh, el,
nos volvemos personas solitarias, no podemos permanecer callado un momento porque entonces nos invade la soledad. Y él comprendió su miedo a la soledad y comprendió también el miedo que tenía a escuchar a los demás. Y encontró también que su esposa estaba sola y él había sido en mi interpretación, comprendió que había abandonado lo esencial por lo efímero, lo esencial por lo material. Y vaya, comprendió ese miedo a la soledad y se volcó en sí, se contactó consigo mismo, lloró otra vez todo lo que había que llorar, de tal forma que hasta se inundó la habitación. La Eh, logoterapia habitó, Mandé. diría la logoterapia, se habitó, estuvo con él. Ah, ándale, sí. Y fue como de pronto, sin saber cómo ni cómo no, amaneció, despertó, pero fuera del castillo del silencio. ¿Qué diablos hay? ¿Cómo llegué aquí? Pues estás aquí, dijo Rebeca la paloma y Ardilla, pues estás aquí, ahora lo que viene. Eh, Se sentía más fortalecido, más ligero, y de pronto ven un castillo, pues bastante sencillo, pero con la puerta de oro. ¿Qué pasó? De oro. Permíteme. Fíjate que ya vamos ya con casi 45 minutos. Ah, Entonces, yo te voy a entonces, invitar, Itziguape, a que hagamos un episodio 2 porque creo que sí. como nos lo estás platicando, a mí me está encantando. Y yo Ah, creo gran. que vamos a entrar a los dos castillos que impactan más y luego la conclusión que yo creo que nos vamos a aventar otro programa. A mí me gustaría Órale. invitarte para que podamos agendar el otro capítulo y darle un poquito de conclusión a esta parte hasta donde va el caballero con esta parte del silencio, que creo que tenemos que puntualizar dos cosas importantes. ¿Por qué no me gusta el silencio? Porque no me gusta estar conmigo, porque entonces recuerdo mi realidad y mi realidad en muchas ocasiones no me gusta como es. Por eso utilicé las máscaras y la armadura. Entonces, el proceso del silencio, tú decías, de silbar para distraerme y Eh, darle palos al miedo, ¿no? Pero llega un momento que tienes que empezar a platicar contigo porque estás en silencio y te empiezas a encontrar. Yo te mencioné la logoterapia, hay una parte que dice que la respuesta la vas a encontrar adentro, no afuera, pero tienes que estar Así es, contigo en un espacio adecuado, sin distracciones, en silencio. Y así es. mencionaste algo interesante de cuando entró al castillo y también con poca luz, porque eso me da un entorno para mí. Y creo que cuando él empieza a reflexionar esta parte, que para mí es darme cuenta que muchas de mis acciones lastimaron a terceros y que me empiezo a doler, entonces empieza a llorar, se da cuenta que también se ha equivocado y tiene razón, inunda la habitación y empieza a desprenderse más fácil la armadura. Entonces, a mí me queda padrísimo entender que toda esta
todo este cuento que hizo Robert Fisher para interpretar los procesos de muchas personas para encontrarse, conocerse y cambiar su comunicación, me queda genial. A mí me gustaría algo, que dieras un poquito de Ujú. conclusión hasta que vamos y que podamos despedirnos de la audiencia y pedirles que estén pendientes para la segunda parte. Órale. Sí, pues simple y sencillamente en continuará el castillo del conocimiento, lo podemos transcurrir en compañía. El castillo del silencio es para nosotros. ¿Y cuántas veces, cuántas señoras y señores, nos hemos perdido de los sonidos de los perros, de los camiones, de la naturaleza, del viento, del rumor de los árboles, si alguna ocasión salimos a algún lugar solitario, natural, boscoso? Y, y si vamos, ponemos la bocina llena de música y llena de estruendo para no escucharnos, para no, para no sentirnos. En cambio, el conocimiento, después del silencio, es una ruta de aprendizaje que se puede compartir, porque ya estamos en capacidad de compartir. Y eso Correcto. queda así como que la patita del continuo. Me parece perfecto. A ti que nos escuchas, que nos ves, te voy a dar dos informes. Vamos a dejar las redes sociales de Tziguape. Él es un cuentacuentos, narrador oral. Si lo invitas, va. Te puede acompañar en tu escuela, institución, en alguna empresa, dar pláticas. Contáctate con él. Y por otro lado, te voy a dejar el enlace de el PDF del Caballero de la Armadura Oxidada y del audiolibro. ¿Por qué? Porque nos gustaría que en los comentarios nos dieras tu punto de vista, qué te revivió a ti, en qué te hizo reflexionar. Y como siempre digo, si esto no fue para ti, seguro que conoces a alguien que le gusten las aventuras épicas, los cuentos de reflexión, las lecturas motivadoras e inspiradoras. Y estate pendiente, porque aparte de la segunda parte tenemos un plan de analizar libros que han impactado nuestra adolescencia, nuestra adultez, que han sido huella, que han sido bestsellers. Y te agradezco, Itziguape, por ser parte de este proyecto aquí en De Tocho Morocho, que es un programa Eva. de emociones en equilibrio. Ay, y te voy a decir algo, se me imagina Sí. cuando digo De Tocho Moroch a Loco Valdés Ándale. diciendo De algo. Tocho Morat. Exactamente, eso me imagino. Y bueno, es un espacio en donde podemos hablar de muchas cosas, aunque al final siempre queremos hacer algo reflexivo, algo que aporte, algo que edifique. Y, positivo, despídete de nuestra audiencia, por favor. Pues muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por invitarme a compartir. Esperamos comentarios, críticas, sus diferencias, porque también uno de los derechos del lector es diferir, criticar, interrumpir, apuntar, porque mueve a la reflexión y a la lectura activa, que es lo que beneficia a nosotros como individuo el bien de la lectura, de la literatura. Y si me invitan, voy, como dices tú. Muchas gracias. Muchas gracias, Itziguape, y recordemos que este es un espacio para promover también la lectura. Te mando un fuerte abrazo. Esto fue de Tocho Morocho en Emociones en Equilibrio. Soy Juan Carlos Martínez y nos vemos en la próxima. ¿Qué tanto necesitas beber para pasarla bien?
Alcohólicos Anónimos Sección México es una comunidad donde también son bienvenidas las mujeres. Alcohólicos Anónimos Sección México. Llama al 800-561-3368 para mayores informes en el grupo de tu comunidad. Servicios gratuitos.